Arrancamos este programa de viernes yéndonos en vivo al Aeroparque, porque hay una situación muy tensa que ustedes todos saben, porque lo venimos siguiendo desde la mañana temprano, y es que la aerolínea Sol, de capitales argentinos y españoles, hoy anunció de una manera bastante particular, que ahora vamos a conocer, que había quebrado. De modo que hay un grupo de pasajeros que ya había comprado su pasaje y no puede viajar. Y la otra es mucha gente haciendo largas filas ahí en el Aeroparque porque se va de vacaciones, y 300 familias que se ha quedado por ahora, por el momento, hasta tanto se revea la situación, sin trabajo. Está Juan Cruz Clemente en vivo desde el Aeroparque. Buenas tardes, Juan Cruz. Muy buenas tardes, Melina. Y fíjate lo que es, ¿no? Uno viene al Aeroparque y se encuentra con dos posturas, dos postales totalmente distintos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la gente se va a tomar las vacaciones. Comienza la quincena, recreación, descanso, alegría, y del otro lado justamente podemos apreciar 9 horas en total de dramatismo y de tensión y de total angustia, Melina. ¿Por qué? Porque claro, hoy a las 4:30 de la mañana 300 empleados se encontraron junto con 150 pasajeros que la empresa que es Rosarina, con capitales argentinos y españoles, se encontraba primero fuera de servicio, por un lado. Después empezaron a decir que cesaba también los vuelos, y hasta que pasadas las 10 de la mañana nos enteramos vía un comunicado a los medios de comunicación de que la empresa Rosarina Sol había quebrado, y con ello quedaron 300 familias en la calle. Como bien te puedo señalar aquí, lo que se está esperando es que a las 14:30 comience ya directamente lo que viene a ser una importantísima reunión en el Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para ver si a estos 300 empleados al menos se le puede pagar los viáticos que se le debe, los sueldos, el aguinaldo, y además ver si se los pueden llevar algunos. Hay que ver si pueden ser distribuidos a otras líneas de bandera. Lo que hay que decir, Melina, es que hay una amplísima solidaridad por parte de los demás trabajadores aquí. No estoy hablando solamente de la empresa Sol, sino también de Austral, aerolíneas, que se encontraron en las distintas asambleas que se llevaron aquí en la jornada de todo el día. Y estos son los carteles, por ejemplo, sí, fíjate, trabajadores, sí. Eso, podemos repasar, por ejemplo, qué es lo que está pasando ahora mismo en el mostrador de Sol, qué es lo que están diciendo los empleados, y eso, los carteles. Porque los carteles siempre hablan de lo que dicen los trabajadores, sin intermediarios. Claro, Me parece que está muy bueno poder mostrar eso, tener esa posibilidad. Bueno, mira, te cuento, nosotros estamos ubicados en Aeroparque, justo en el sector B, en el mostrador 47, donde hace 9 años opera la empresa Rosarina Sol. ¿Qué estamos hablando? Es una empresa que se dedicaba a hacer vuelos regionales. ¿De qué tipo? Rosario, Santa Fe, Córdoba y también a Punta del Este. A eso de las 4:30 de la mañana de hoy, tanto empleados como pasajeros vinieron al mostrador y se enteraron que la empresa de un momento a otro había cancelado los vuelos. Primero el interrogante de qué está pasando, algún problema gremial, ¿por qué? Hasta que llegaron a la conclusión, ¿cómo? Claro, ¿por qué? Porque es que no podés tener, que esta mañana, distinta de otras, el mostrador estaba cerrado y los vuelos no estaban operativos. Sí, totalmente. Y más allá que vos recién hablabas de 300 familias, también hay que decir que se encuentran pasajeros varados, en Punta del Este, en Rosario. Recién se acercaba un familiar totalmente angustiada porque su hija tenía que regresar de Punta del Este aquí. Y claro, no hay novedades, nadie sabe bien qué puede llegar a pasar. Y como vos recién señalabas los carteles, fíjate, lucha de los trabajadores de Sol, también exigimos respuestas. Otro cartel que dice queremos volar, y otro que dice no que nos vuelen. Justamente esta es las consignas, ¿no? Los carteles de total preocupación que se está viviendo aquí en Aeroparque. Vos sabés que tengo la posibilidad, la deferencia, vení, yo sé que estás en plena reunión, pero vamos a hablar con el copiloto del último vuelo que se llevó adelante Aeroparque a Rosario ayer a las 21:30, ¿no es cierto? Es correcto, sí, 21:30, el 5629. Bueno, vos me estabas comentando que tuviste que volver en auto, quedaste varado. Hay muchos compañeros que también se encuentran en situación similar en distintas provincias y también en Punta del Este. Claro, fuera del país quedó un vuelo que dieron orden que finalizara ahí, y la empresa no se hizo cargo, dejó a los compañeros, o sea, el copiloto de ese vuelo pagó de su bolsillo hotel y comida, y después se lo reintegraba al gremio, porque la empresa no dio la cara.
Ahora vos y algunos compañeros tuvieron que volver en auto. Sí, es habitual eso, es habitual que te tengas que volver por tus medios, no tener respuesta por parte de la empresa, faltan viáticos, es una práctica habitual. ¿Y ahora qué están esperando aquí? Estamos esperando que venga alguien, aunque sea el gerente de operaciones de nuestra empresa, que es un piloto, aunque sea él. Sabemos que se está llevando adelante una importantísima reunión en el Ministerio de Trabajo, 14:30, y si no arroja saldos positivos, ¿qué va a pasar? Bueno, eso lo consensuaremos con los distintos gremios, los que nuclean a pilotos, TCP, mecánicos, despachantes, y bueno, tomaremos las medidas que crean convenientes. Pero vamos a estar aquí esperando que vengan con alguna respuesta del Ministerio. Muchas gracias. Por nada, hasta luego. Bueno, mirá, Melina, tenemos también para hablar con otra empleada. Me imagino la angustia, tus familiares, lo que están pasando. ¿Hace cuánto que trabajabas aquí? Yo estaba trabajando hace un año, pero bueno, hay gente que está hace 3 años, hace 8, desde los comienzos. ¿Pudiste dialogar con los pasajeros? Porque hoy hubo un rumor muy fuerte que hubo personas sumamente agresivas. Uno, obviamente, la agresión no la justifica para nada, en absoluto, pero mucha atención a eso de las 6 de la mañana con los primeros vuelos. Mira, yo personalmente no vi ningún pasajero agresivo, estaban enojados, obviamente. Pero bueno, se los reubicó en Aerolíneas, no sé exactamente quién se encargó de hacerlo, pero están reubicados. Aerolíneas se hizo cargo de esos pasajeros. ¿Es verdad que hay pasajeros que se encuentran varados? No tengo idea, la verdad. No te lo puedo decir, no te quiero mentir, no sé. ¿Y en el Ministerio de Trabajo, sabés quiénes están participando en este momento? Están los secretarios, los delegados del gremio y empieza la reunión ahora a las 2 de la tarde. Ya habrá empezado. 2:30. Así que calculo que en cuanto tengan alguna novedad se van a estar comunicando con nosotros primero que todo. ¿Cuántos vuelos circulaban a diario? Mira, en el último mes que fue bastante complicado, había alrededor de 4 o 5 vuelos por día, pero bueno, en diciembre hubo muchísima cancelación. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Melina, esta es la situación ahora en vivo aquí en Aeroparque, en el sector B, mostrador 47. Se está dando en este momento pequeñas reuniones, no solamente de lo que es un abrazo solidario, lo que tiene que ver con los trabajadores tanto de Sol como también de otras aerolíneas como Austral y otras que están, claro, ayudando, apoyando lo que se cree que no hay vuelta atrás, lamentablemente, donde más de 300 familias ahora se encuentran en la calle. Te hago una última pregunta. ¿Les enviaron a todos los trabajadores ya el telegrama? No. Eso es un punto fundamental, Melina. Gracias por hacerme acordar. Porque lo que están diciendo los trabajadores es, mi gerente, mi jefe, nadie me dice absolutamente nada. Que estar ahí. Y en el medio de esta situación, yo estoy aquí sin saber qué va a pasar mañana. El último vuelo, recordemos, fue el de, una situación sumamente angustiante. Mira, la información, Melina, se actualiza minuto a minuto y nosotros estamos aquí para poder llevarle a la gente todo lo que ocurre aquí con esta empresa Sol Rosarina, de capitales argentinos y españoles, que lamentablemente dejó en las calles a 300 empleados. Gracias, Juan Cruz. En un ratito vamos a volver con vos. Queremos seguir hablando con los trabajadores y nuestro trabajo es reflejar esto que pasa y entender o poder permitirle a las personas comprender cómo es que una empresa llega a esta situación. ¿Y cómo es, Juli? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Sol es una compañía que opera en la Argentina desde hace 9 años. Sí. Es una compañía de capitales argentinos que arrancó en Rosario, que pertenece a un grupo empresario que se llama el Grupo Transatlántica, que tiene agencias de turismo, es un mayorista del turismo, que incorpora otros negocios, tiene hoteles, casas de cambio, y bueno, sobre todo el tema de venta de pasajes. En determinado momento, detectando una oportunidad de mercado, es decir, que no había tantos vuelos de cabotaje. Cabotaje son los vuelos que se hacen entre las ciudades, los domésticos, exactamente. Sol justamente irrumpe en ese mercado y empieza a cubrir vuelos desde y hacia Rosario. Primera de las ciudades fue Córdoba, después se fue anexando a algunas otras ciudades, incluso de Santa Fe, el caso de Rafaela, por ejemplo, y a medida que transcurría el tiempo fue creciendo la aerolínea. Tiene 9 años de vida. Tiene 9 años de vida, al principio creció en forma orgánica, tibiamente, y después incorporó algunas ciudades importantes, bueno, el caso de Córdoba que decíamos recién, también con Comodoro Rivadavia, hacia vuelos, y después Punta del Este y ya Montevideo, es decir, se sale
un poco de lo que es el vuelo de cabotaje y pasa a vuelos regionales. Sí. Durante todo ese trayecto, durante todos estos años, la compañía fue operativa y fue razonablemente rentable, es decir, no tenía problemas. Hagamos una pausa ahí. Sí. ¿Qué significa que una aerolínea sea rentable y sea Sí. operativa? Es decir, ¿por qué te lo pregunto? Porque se ha hablado tanto de las aerolíneas, Sí. se ha hablado tanto de las aerolíneas de bajo costo, sobre todo aquellas que protagonizan accidentes, también fue el Sí, caso de Sol, sí. crisis institucionales que por supuesto le dan de lleno en el blanco a lo que puede ser la rentabilidad de una empresa, ¿no? y ya no puede seguir operando de la misma manera porque es un daño, es una herida muy grande para una empresa. Claro, una situación claro, así. sí, por supuesto. Entonces, ¿cuándo empieza, si querés, esta Sí. cosa mínimamente de rentabilidad a tener un ala herida, valga la metáfora, Sí. justamente tratándose de una aerolínea, y empieza ya a requerir de otro tipo de salvavidas económicos? Bueno, es interesante porque en el caso de Sol es una compañía, lo sigue siendo de hecho aunque haya presentado la quiebra, que tenía como naturaleza central mantenerse pequeña, es decir, vos sos una compañía que ofrece vuelos de cabotaje en aviones chicos sobre todo, este era el principal diferencial, es decir, vos tenés aviones medianos de 120 plazas, 200 plazas, aviones mucho más grandes de 350 plazas y después tenés aviones pequeños que hacen vuelos cortos donde una condición central es, si tenés cubierto relativamente todo el pasaje, bueno, volás. Y si no tenés cubierto, no volás. En el caso de aerolíneas, esto de alguna forma conspiraba contra algunas rutas. Por ejemplo, si vos hacés Buenos Aires, Villa Gesell, que era otra de las rutas que cubría Sol, la realidad es que si un avión de aerolíneas de 200 plazas está cubierto en 50 plazas solamente, la compañía pierde mucho dinero. Bueno, ahí es donde entraba Sol. Es decir, Sol cubría, por ejemplo, el tramo entre Buenos Aires y Villa Gesell y un avión pequeño de 25 plazas, por ejemplo, no era tan difícil de llenar. Entonces, la compañía tenía su naturaleza en ese tipo de rutas. Ese era el fuerte. Sí, el fuerte de la compañía era un poco su diferencial. Aviones chicos, Aviones chicos. rutas cercanas. Exactamente. Y un precio en comparación. Y un precio moderado, ¿no? Un precio de mercado, digamos. Y acá me parece que hay que hacer de alguna manera una llamadita, una aclaración. El precio de mercado en los últimos años de los pasajes aéreos, recordemos, que de alguna forma contra la inflación iban siempre atrasados. Es decir, era relativamente barato en términos de lo que subían los precios de la economía volar. ¿Y quién proponía de alguna forma que los vuelos de cabotaje fueran baratos? Bueno, obviamente el Estado. Es decir, trataba de promocionar lo que era el turismo interno a través de un sistema de actualización de precios de los pasajes que iba por debajo de la inflación. Entiendo. ¿Esto qué hacía? Bueno, que las compañías que tenían espalda financiera pudieran aguantar, vender un pasaje por debajo de lo que eran sus costos. ¿Y qué te da una espalda financiera? ¿De qué depende? No, digamos que tengas capital suficiente, que tengas un respaldo, que sepas cómo financiarte, que tengas ahorros, por ejemplo. Digo, como compañía también a veces vos podés capitalizar lo que es tu ganancia y por ende podés funcionar un poquito más en el tiempo. ¿Y a Sol en Sí. estos 9 años hubo un periodo en el que le fue bien? Sí, claro, bueno, ¿Sí? en el inicio, en los primeros años les fue bien. Hasta hace relativamente poco tiempo, 2 años, año y medio, donde la compañía tuvo como dos movimientos paradójicos. Por un lado, empezó a vender menos, ¿no? Es decir, un mercado que empezó a preferir otras alternativas o en todo caso evaluarlas. Y por otro lado, empieza a acercar posiciones con aerolíneas argentinas. En determinado momento, Aerolíneas se encuentra con una compañía como Sol que cumplía un rol complementario interesante para Aerolíneas. Es decir, Aerolíneas con un avión mediano de 200 plazas no iba a cubrir Buenos Aires Villa Gesell, pero Sol con un avión de 25 plazas sí podía hacerlo. Entonces, desde el punto de vista estratégico de una empresa que ocupa el 80% del mercado como es Aerolíneas, tener a Sol le permitía estirarse un poquito más. Ok, ¿y entonces qué firman? Firman ¿Qué acuerdan? firman un acuerdo de complementación donde ya la empresa Sol estaba dañada desde el punto de vista de la operación, es decir, tenía pérdidas porque obviamente no podía, no solo no podía competir, sino que además los costos internos, por lo menos por lo que señalan en la empresa en el día de hoy, le iban subiendo mucho. Entonces, como no podía subir demasiado tampoco el valor del ticket aéreo, porque era un mercado, no digo con un control de precios, pero sí donde realmente costaba mucho aumentarlo, la empresa termina acercándose a Aerolíneas y Aerolíneas le dice, mira, yo te voy a dar una cantidad de dinero y vos me vas a alquilar lo que son tus asientos en aviones y yo los voy a vender.
¿Se entiende? Es decir, yo voy a poner todo lo que es mi arsenal desde el punto de vista del marketing y la venta y de alguna manera me voy a encargar yo de llenarte los aviones. A mí me ayudas porque vendés tramos que a mí a veces me resulta difícil de cubrir. Sobre todo, por ejemplo, Buenos Aires-Córdoba, Aerolíneas tiene un solo avión durante el día. Entonces, si alguien quiere viajar en un horario que no sea en el que cubre el vuelo Aerolíneas, ya no tiene alternativa. Bueno, Sol entraba ahí y ponía un avión Buenos Aires-Córdoba. Otro Córdoba-Rosario, lo mismo. Es decir, Aerolíneas tenía vuelos únicos, es decir, una vez por día volaba y Sol, de alguna manera, entraba en ese juego. Exactamente. Y le proporcionaba más frecuencia. Así es. Y más salida a algunos destinos. Así es. Y entonces, ¿la contrapartida era cuál? La contraparte de ese contrato. Bueno, era un contrato donde Aerolíneas, ¿qué le decía? Y yo tengo acá algunas cláusulas, algunas que para mí están totalmente lógicas y alguna otra que sobre la cual podemos abrir algún tipo de interrogante. Por ejemplo, el contrato decía que Sol le ofrecía a Aerolíneas 210 horas de vuelo y Aerolíneas vendía esas butacas, digamos, esos asientos. Hasta ahí todo bien. Aerolíneas además le pagaba el costo del combustible. Es decir, prácticamente la sostenía la compañía cuando ya no podía operativamente, es decir, no era viable en forma comercial. Y además, bueno, le aseguraba, y acá es donde yo abro un paréntesis y digo, bueno, ¿qué condiciones han cerrado? Porque le aseguraba al grupo empresario un 12% de beneficios, al menos esto es lo que ha trascendido, no tenemos el contrato, la realidad es esta, digamos, un poco por lo que ha trascendido, le daba ciertas garantías para que la compañía de todas formas ganara dinero. Es decir, vos perdés, no importa, yo te voy a compensar. ¿Y cómo se las vendía Aerolíneas? ¿Qué ingresos tenías? Bueno, se suponía que del resultado financiero de Sol, Aerolíneas le proporcionaba una cantidad de dinero suficiente como para que la compañía no solo fuera operativa, sino además ganara dinero de un 12% de los costos de explotación. Fijo. Independientemente del resultado que iba a tener. Sí, es decir, la hermanita menor de Aerolíneas Argentinas, que era Sol, ganaba una guita fija que le proporcionaba la hermana mayor, Aerolíneas, pero Aerolíneas se quedaba con la venta de determinadas butacas, de determinados vuelos que Aerolíneas le convenía porque le cubría rutas con más frecuencia. Claro, además el poder de fuego desde el punto de vista comercial y de marketing que tiene Aerolíneas no era el mismo de Sol, digamos. Aerolíneas seguro te vendía todos los aviones. Entiendo perfecto. Incluso hasta te sobrevendía si era necesario. Es decir, que en líneas generales, un poco, acá hay dos o tres cuestiones. Primero, estaba esta condición, digamos, habría que aclarar bien en qué términos se había hecho esto. Lo segundo, que también hay que decirlo, es, hoy el manto de sospecha, entre comillas, es, bueno, Aerolíneas le daba prácticamente 1 millón de pesos, que Mariano Recalde, el ex titular de Aerolíneas, dijo que no era esa cifra, que era menor, pero bueno, el dato son 124 millones de pesos de adelanto para hacer estos vuelos y de alguna forma había una contrapartida, es decir, no era que la Aerolíneas perdía 124 millones de pesos, no, le daba ese dinero, pero a cambio lo ganaba en las ventas. Según sostuvo Recalde hace algunos minutos aquí, esa operación digamos, de alquiler, entre comillas, de los asientos de Sol y de la contrapartida del ingreso que generaba la venta de pasajes era superavitaria. ¿Qué quiere decir? Que Aerolíneas ganaba plata con esa operación. No era que perdía, ganaba dinero. La pregunta que uno tiene que hacerse ahí es, bueno, este contrato firmado, este acuerdo entre Aerolíneas y Sol, ¿era la única vía de solución para sostener a Sol operativa? Y la otra pregunta es, ¿realmente necesitaba Aerolíneas a Sol operativa o podía llegar a cubrir Aerolíneas justamente estas rutas que dejaba vacante? ¿No? Estas son un poco las dos o tres preguntas. Según Mariano Recalde, el titular de Aerolíneas, estratégicamente, y yo lo entiendo y suena lógico, ¿no? Estratégicamente, Sol le aportaba un poquito más a Aerolíneas, le daba un poco más de operatividad porque le sumaba un vuelo donde Aerolíneas tenía uno solo. ¿No? Es decir, que vos podías tomar un vuelo a Córdoba a las 9 de la mañana, Buenos Aires-Córdoba, con el avión de Aerolíneas, y después, si querías volar a la tarde y no tenías avión de Aerolíneas, bueno, podías usar el de Sol. Entiendo. ¿Entiende? Ahí, o sea, estratégicamente te aportaba. Hay dos o tres preguntas que uno puede hacerse. ¿Y el sueldo de los 300 empleados?
corría por cuenta de Sol. Claro, el sueldo... ¿No compartían pilotos o copilotos? No, se supone que no. No, la tripulación de Sol es de Sol, la tripulación de Aerolíneas es de Aerolíneas. Así es. Comercialmente o desde el punto de vista del marketing que hizo Aerolíneas, y un poco hay algunas fotos que están dando vueltas en internet también, bueno, hay aviones nuevos que incorporó la aerolínea, porque este es otro capítulo interesante, digamos, en los últimos meses este acuerdo se firma en agosto, perdón, se hace vigente o entra operativo en septiembre, este acuerdo entre Aerolíneas y Sol, es decir, que corrieron pocos meses de alguna manera desde que estuvo vigente el acuerdo, y lo que hace Sol con ese dinero, en principio y según ha trascendido, es trae aviones y suma un accionista español. Es decir, viene alguien de España a invertir en la compañía, la compañía compra 3 aviones, 3 aviones medianos, chiquitos y medianos, y según ha trascendido algunas fuentes que tenemos allí en la compañía, también contrató personal. Quiere decir que nada preanunciaba esta quiebra de la firma. Es decir, vos traes aviones para operar, contratás personal para operar, la verdad lo que te da la sensación es que la compañía está bien. De hecho, yo hablaba con algunos empleados de Sol hace un ratito y me decían, mira, nosotros no esperábamos nada. Es decir, todas las señales eran, la compañía está operativa, funciona bárbaro. Y de alguna manera, bueno, sí, siempre extrañamos un poco el contacto con la patronal. Es decir, los directivos de la compañía no aparecían demasiado. Pero la compañía parecía viable y si te traen 3 aviones nuevos, 3 aviones que estaban pintados, bueno, este es un detalle, ¿no? Estaban pintados con los colores de Austral, Aerolíneas Austral es prácticamente lo mismo, y decía Sol, es decir, no tenían los colores de bandera de Sol, sino estaban pintados con el celeste de Austral. Quiere decir que ya directamente Aerolíneas se había hecho casi cargo de toda la flota de aviones de Sol, si bien Sol seguía siendo una compañía separada de Aerolíneas. Sí. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, absolutamente, te sigo perfecto. ¿Y cómo es que llega esta empresa, o qué es lo que se cree, por qué llega esta empresa a quebrar de esta manera? Porque quiebras y salidas de las quiebras, me imagino que hay varias y hay distintos métodos para negociar, incluso con los empleados. Y maneras de comunicar, ni que hablar, que es un capítulo aparte que también lo vamos a desarrollar. Bueno, hay una decisión empresaria que toma quien hoy preside Aerolíneas Argentinas, que es Isela Constantini, ex CEO de General Motors en Argentina, que, a ver, por razones que son obvias, se hace cargo de la empresa hace muy poquitas semanas y cuando empieza a mirar la estructura de ingresos y de egresos, bueno, ya como había trascendido, Aerolíneas no era una empresa superavitaria, es decir, Aerolíneas perdía dinero. Uno puede discutir, y yo lo hacía con Mariano Recalde hace algunos minutos al aire, si eso cumple o no una función desde el punto de vista macroeconómico. Yo coincidía con Recalde que si vos tenés una aerolínea de bandera estatal y de alguna forma no tenés forma de cubrir determinado tipo de rutas aéreas, vos como Estado, con tu empresa aérea, bueno, lo que decís es, bueno, esto tiene una función económica, no solo es por ganar plata vendiendo pasajes. Además, necesito cubrir esto, ¿por qué? Porque reactivás las ciudades. Digamos, hay otras economías que se ponen en funcionamiento de mano de una aerolínea. Digamos, hay empresas que tienen ejecutivos que vos decís, bueno, ¿dónde pongo la compañía? ¿La pongo, ¿dónde pongo mi empresita? ¿La pongo en Buenos Aires o la puedo poner en Córdoba? Ahí, mirá, si estás totalmente aislado de Buenos Aires, que es un centro financiero, no me conviene. Entonces, digamos, la verdad que en ese sentido me parece que ese argumento hay que sostenerlo, es decir, Aerolíneas cumple un rol. De hecho, Aerolíneas tiene el 80% de los vuelos de cabotaje de todo el país. 80, casi 2 puntos más te diría, 82% de los vuelos de cabotaje. Quiere decir que donde se retira Aerolíneas no es seguro que aparezca otra compañía. Sobre todo si el único argumento es la rentabilidad. Es un poco también la disputa que hubo hace un tiempo con LAN. Claro, ¿Tiene que ver con eso? Bueno, LAN es obviamente una empresa que se guía por cuestiones de rentabilidad. Es una empresa que no tiene la obligación, por lo menos desde el punto de vista de un mandato social, de decir, bueno, yo esta ruta la cubro porque si no, desde el punto de vista económico, estas ciudades no van a progresar. LAN, ¿cuál es la evaluación que hace? Bueno, me fijo si es rentable esta ruta. Si vendo muchos pasajes es rentable, si vendo poco, no la hago. No se puede sostener. No digo, ahora, pero, mito o realidad que las aerolíneas son un negocio que van a pérdida.
No, bueno, a ver, también lo que pasó es que en los últimos años las aerolíneas tuvieron que enfrentar un aumento del combustible muy fuerte que las puso prácticamente en jaque. Entonces la pregunta era, ¿aumentamos de alguna manera la tarifa del pasaje aéreo o achicamos el espacio entre butacas? Empezó como a generarse toda una cuestión vinculada con eso que hoy ya no es, de alguna manera no tiene vigencia porque el precio del petróleo ha caído muchísimo en el mundo y ya no es el problema ese. Ajá. Es decir, con un manejo relativamente racional y sin que tengas un mandato, porque en el caso de aerolíneas sí vos tenés que cumplir un rol dentro de lo que es la economía de tu país, pero con una empresa privada vos no tenés que hacerte cargo de nada. Es decir, ¿a vos te interesa gano plata o no gano plata? Sí. Bueno, un poco aerolíneas como LAN hacen esa cuenta. Aerolíneas como Sol, ¿hacían esa cuenta o no? Esa es la pregunta, digamos. ¿Por qué Sol llegó a un punto donde no era operativa, perdía dinero y de alguna manera recurre a aerolíneas para que la rescate? Y la pregunta ahí también es, aerolíneas, ¿por qué se hace cargo de Sol? Porque no la compra, no integra a los trabajadores, pero de alguna manera la asiste, la auxilia financieramente. ¿Por qué? Y bueno, yo creo que, por lo menos se lo preguntábamos a Mariano Recalde, él decía, bueno, porque teníamos que sostener a 300 personas, 300 fuentes de trabajo, en primer lugar, y segundo, la beneficiaba también aerolíneas. ¿Por qué? Y bueno, por esto que comentábamos recién, porque había vuelos que no podía hacer aerolíneas. Y entonces la contrapregunta de esto es ¿por qué cuando cambia de CEO, otra CEO dice no, ¿saben qué? Nada que ver, no les beneficia para nada, más bien le retiro o me retiro de este acuerdo porque yo interpreto, porque cada CEO de compañía resuelve hacer la interpretación haciendo una auditoría de todo lo que le han dejado, todo lo que ha heredado y tiene que haber entendido desde el punto de vista técnico que no le convenía sostener este acuerdo. Sí, acá hay que hacer, me parece a mí, hay que hacer una evaluación y una aproximación del lado de la lógica absoluta y la lógica comercial, que me parece que es un poco lo que tienen en mente quienes hoy conducen Aerolíneas Argentinas. Es decir, ¿es una compañía rentable, gana plata o pierde plata? Pierde. Pierde plata. Sí. Digamos, por balance, Aerolíneas pierde plata, pierde alrededor de 500 millones de dólares por año. Es una cifra que es importante, obviamente, y la pregunta que también uno puede poner ahí es, bueno, ¿hacia qué lugar va Aerolíneas? ¿Cuál va a ser el rol que va a desempeñar? ¿Y quién va a ocupar las rutas, si es que se hacen, que va a dejar vacantes, por ejemplo, Sol? ¿No? Esa es una de las preguntas. Sí. La otra es, bueno, en este contexto, digamos, donde hay un déficit que, según sostuvo esta semana el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, es de hasta 5,8, casi 6 puntos del Producto Bruto. Digamos, ¿qué juego cumple Aerolíneas Argentinas? Digamos, ¿va a ser uno de los argumentos utilizados, obviamente, para tratar de recortar un poquito lo que es el gasto público? A mí me parece que sí. Digamos, está clarísimo que esta es la primera de las medidas, pero no va a ser la última en función de lograr una Aerolíneas Argentinas que no sé si se va a acercar a ser rentable 100%, pero que sí que se va a buscar que pierda menos dinero. ¿Y qué salida tiene una empresa que va a la quiebra? ¿Hay alguna salida? Bueno, la que disponga el juez en su momento, digamos, ¿no? La que, hay que ver qué cantidad de activos tiene esa empresa. Durante mucho tiempo hay muchas empresas en el mundo que, bajo estas circunstancias, a veces quienes las dirigen lo que hacen es, tienen pocos incentivos para tratar de hacerla viable comercialmente. Por ejemplo, como yo tengo asegurado, yo soy, vamos a suponer, soy directivo de Sol, como tengo asegurado un pago por anticipado de todo el pasaje aéreo, de alguna manera, ¿cuál es mi incentivo a que esa compañía sea viable comercialmente? Y la verdad que no hay mucho. ¿Por qué? Bueno, porque ya me pagan todo. Es decir, yo ya tengo asegurado el ingreso. Claro. Y entonces uno ahí dice, bueno, ¿cuál podría llegar a ser un poco una reacción empresaria? Y bueno, no, decir, miren, yo acepto la ayuda ahora, pero la voy a tratar de hacer viable comercialmente en el corto plazo, voy a incorporar aviones, que es lo que pasó, y también voy a tratar de empezar a cubrir algún otro tipo de ruta. Entonces, en el caso de Sol, en el caso de cualquier empresa que presenta quiebra, lo que vos vas a mirar es, bueno, ¿cómo está la compañía? Alguien especulando con que tenía asistencia financiera, ¿la fue vaciando? Claro. Es decir, ¿le fue dejando de poner dinero a lo largo del tiempo a propósito? Claro, relajando en esta situación me relajo, de que había otro hermano mayor que total me pasaba total una me pagaba fija. todo, claro, exactamente, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Y a ver, yo diría ahí que hay señales contradictorias. Por un lado, incluso los mismos empleados de Sol, lo escuchábamos esta mañana. Los empleados? ¿Qué sensación les daba? Los empleados de que nadie estaba poniendo un mango. Los empleados dicen, a ver, teníamos señales contradictorias. Por un lado, sí habían sumado aviones,
Pero por otro lado, la realidad es que había poco contacto con la dirección de la empresa, de alguna manera había señales raras, por ejemplo, se dejaba varado a determinado tipo de personal, a veces no te cubrían los gastos en taxi, viste, como cosas que uno dice, bueno, pará, estás trayendo aviones, al mismo tiempo hay situaciones, por ejemplo, el no pago de lo que puede llegar a ser salarios, aguinaldos, digamos, situaciones medio contradictorias. Entonces, ¿qué pasa en una situación de quiebra? Bueno, hay que mirar cuáles son los activos que tiene la empresa para respaldar lo que se le empieza debiendo, por ejemplo, a los trabajadores. ¿Tenés 3 aviones? Bueno, el caso de Pluna, por ejemplo, en Uruguay. Perdón, Juli, que justo te interrumpí, sí. Pero por ahí vos lo escuchaste en el transcurso de esta mañana, yo no. ¿Cobraron los últimos sueldos? En principio cobraron, pero después aparecieron algunos empleados, incluso el delegado, que en algún momento señalaron, bueno, la realidad es que no están todos los pagos hechos, todavía hay algunas deudas pendientes. Bueno, digamos, algo que resulta como mínimo lógico si uno piensa que es una empresa que está quebrada, digamos, ¿no? Es decir, hay problemas de último momento, sí. La empresa no tiene dinero, está tratando de evitar la quiebra, en determinado momento bueno, dice no va para más, quebramos, presentamos la quiebra, bueno, aparece un juez y ahí tiene que decidir, bueno, cuáles son de alguna forma los activos con los cuales respalda justamente esa situación. Julián, ¿es normal que sea así en un instante, que una empresa quiebre? Sí, bueno, la realidad es que no. Y la realidad también es que en muchos casos... que los empleados se enteren por un correo electrónico. No, pero en absoluto. Digamos, no sé si es normal. Digo, hay empresas que lo hacen, sí, obviamente hay empresas que lo hacen, que deciden de un día para otro, para no generar una situación de caos dentro de la compañía, directamente toman la decisión a un nivel sumamente hermético y cuando la tienen decidido lo hacen efectivo y después se comunica o alguien se entera. Pero en general, ¿qué es lo que pasa cuando una empresa empieza a tener algún tipo de falencia desde el punto de vista financiero? Bueno, lo primero es que se llama a quienes forman parte de la compañía y se les informa. Dicen, miren señores, la verdad que estamos operando con algún tipo de inconveniente, vamos a tratar de subsanarlo en el corto plazo, se están haciendo algunas gestiones vinculadas con determinado tipo de... ¿Y los acreedores? Y los acreedores, bueno, después obviamente se van presentando dentro de lo que marque el juez. Bueno, en general se llama algún tipo de concurso preventivo, ¿no? Ese es como un poco el paso previo a la quiebra. Te hago unas preguntas sí. Que mucha gente empieza a escribir. Por ejemplo, ¿se informó la quiebra o es solamente se informa el cese de actividades? ¿Está decretada la quiebra? No, está decretada la quiebra. No sé si está decretada, digamos. La empresa informa el cese de actividades, pero digamos, esto se debe a que la empresa se declare en quiebra. Ok. Vos te declarás en quiebra. ¿Cómo es eso? Sí, ¿Vos así es. Te declarás en quiebra y después, bueno, obviamente empieza a intervenir un juez que empieza a evaluar, bueno, en qué condiciones se dio esta quiebra, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? ¿Quiénes son tus acreedores? De alguna manera. Y también, a ver, algo que yo no dije en su momento, que me parece que es importante. Digo, acá hay una responsabilidad que uno puede decir, bueno, ¿hay una responsabilidad de aerolíneas? Bueno, digamos que sí, porque hiciste un acuerdo de complementación con alguien que la verdad que operativamente no era viable directamente, es decir, que dependía de vos. Vos sabías que si le sacabas la ayuda, algo que estaba incluido dentro del acuerdo de complementación, la empresa iba a quiebra. Entonces, la pregunta ahí es, si vos sabías que si le sacabas, le rescindías ese contrato, la empresa iba a quiebra, ¿pudiste haber hecho algo para evitarlo? Es una pregunta que obviamente que también podemos dejar planteada. La otra, del otro lado, los directivos de Sol no sabían que esto iba a pasar, de alguna forma, no pudieron anticiparse a esto. Sí. ¿Tuvieron algún tipo de negociación con Aerolíneas? Da la sensación de que no. Ahora, te puedo hacer una pregunta porque, sí, como siempre, este tipo de cuestiones y que además, por supuesto, atraviesa una vez más la política, está la otra biblioteca, sí, que se irrita mucho con esta interpretación de los hechos. ¿Hay otra interpretación posible? ¿Hay otra mirada sobre esto, aunque no la compartas? Sí, digo, sí, ¿hay otra que se pueda presentar para contarle a la gente sí, o otra interpretación sobre esta situación? Mira, la verdad que acá yo no estoy haciendo ninguna interpretación. No, pero a mí me queda ya sé, digamos, pero que esto rápidamente sí, genera mucha susceptibilidad. No, para mí hay responsabilidades compartidas. Primero, una empresa puede ser viable o no comercialmente, y esto es así en cualquier parte del planeta, y una empresa tiene que hacerse cargo, y un poco en función de eso es el riesgo empresario. Digamos, vos ponés en marcha algo, si te va bien, de alguna manera ganás dinero, te capitalizás y tenés un funcionamiento mejor y podés ganar una participación en el mercado, y si te va mal, tenés que enfrentar lo que son los problemas. Acá yo diría el signo de interrogación sobre todo cae sobre lo que es
¿qué porcentaje de responsabilidad tiene Aerolíneas de lo que es esta quiebra de Sol? Que da la sensación, digamos, de que Aerolíneas lo que trata de hacer es asistirla financieramente, por lo menos en estos meses. Y del lado de Sol, bueno, ¿cuál era un poco el objetivo? Si ya se estaba viendo que no era viable comercialmente, bueno, hay que preguntarse si no quiso ganar tiempo, si no quiso ganar unos meses haciendo este acuerdo con Aerolíneas Argentinas. Y de hecho, vos fíjate algo que es sumamente paradójico y que está hoy en el comunicado que da la empresa, que la empresa, digamos, recibe asistencia financiera de Aerolíneas a través de un acuerdo de complementación. Pero al mismo tiempo, cuando dice cesamos la actividad en lo que es el comunicado oficial, yo lo tengo acá, la empresa le echa la culpa en parte a Aerolíneas. A ver, ¿lo tenés ahí como para poder compartir? Es contradictorio. Porque, digamos, dice... Aerolíneas Argentinas desde su estatización se ha transformado en un elemento distorsivo del mercado aerocomercial argentino debido a que los operadores privados deben desarrollar su actividad dentro de las reglas de mercado, mientras que una aerolínea al amparo del Estado y con un market share del 80% vende el 100% de su producción en forma permanente por debajo de los costos. En español, sí. ¿Qué dice Sol? Dice, a ver, si yo tengo un monstruo que es Aerolíneas Argentinas, que representa el 80% del mercado y yo represento el 1%, digamos, ¿qué me va a pasar a mí? Me van a cambiar las condiciones de mercado permanentemente en función de lo que decida hacer Aerolíneas. Y si Aerolíneas decide poner los pasajes muy baratos... ¿Y para qué aceptó los 120 millones? Bueno, esa es una de las preguntas. Digamos, a ver, porque por eso digo, por un lado recibe el dinero y por otro lado la acusa Aerolíneas. O sea, es algo que es un híbrido. Es un híbrido, claro, es una situación medio contradictoria por parte de la dirección de Sol. Sí, entiendo. Y para sí, total. ¿Y para los trabajadores se les puede prometer alguna continuidad? ¿Pueden ser ellos dentro de este marco de situación tan compleja, de ir a laburar, yendo al llano, ¿viste? Vas a trabajar, tenés una familia que depende de vos, te encontrás con un cartel colgado que dice que la empresa está en situación de pagos, probablemente ni entiendas frente a qué panorama estás. De pronto lo que le sigue a esto es que dicen que está en quiebra. ¿Pero cómo en quiebra? Si hasta hace un par de horas vendían pasajes. Sí, exactamente. ¿Y qué se le puede prometer o qué se puede negociar con esos trabajadores? Sí, es complejo porque se trata de trabajadores que tienen una determinada especialidad en lo que es dentro del sector aeronáutico, que cumple una función, en algún caso son funciones comerciales y uno ahí estima que podría llegar a ser, pero esta misma pregunta se la hicimos a Mariano Recalde e incluso él, que se supone que generalmente el acuerdo de complementación se firmó para sostener a estos 300 trabajadores, lo que decía es... Y la verdad que es complicado, porque de hecho Aerolíneas en su momento, cuando se planteó absorber a Sol y absorber a estos 300 trabajadores, bueno, se decidió que no era posible hacerlo porque hay algunos que están bajo un determinado convenio, que tienen determinadas actividades, que era complejo para una empresa como Aerolíneas hacerlo. Ahora, yo también tengo que decir, yo soy escéptico con esa explicación porque Aerolíneas tiene 13.000 empleados y Sol tiene 300. Entonces vos vas a decir que entre 13.000 empleados y 13.300 Aerolíneas no va a tener un acuerdo o un convenio colectivo con determinado tipo de gremios como para de alguna manera tratar de reacomodar a esta gente. Digamos, la verdad que en ese punto a mí no me suena lógico. Digamos, me parece que una empresa como Aerolíneas, por más que la actual conducción de Aerolíneas ha dicho, bueno, digamos, hay una cantidad de empleados que vamos a revisar sus funciones y en función un poco de lo que sea nuestra evaluación vamos a ver si sigue o no la empresa, ¿no? Esto hasta lo ha dicho el propio gobierno con otras reparticiones estatales, digamos. Sí, el ministro de Transporte también habló más temprano, Dietrich, diciendo esto justamente, que se iba a tratar dentro de lo posible de absorber un porcentaje importante de estos trabajadores que se quedan hoy en la calle. Sí, hay algunos gremios que ya por ejemplo, han publicado en Twitter, en Facebook, lo que son las presentaciones ante el Ministerio de Trabajo diciendo, bueno, esta gente, una parte, 40, 50, que están dentro de lo que es nuestro sindicato, bueno, nosotros pedimos enérgicamente que se los reincorporen a alguna otra empresa. Pregunta, ¿qué empresa podría reincorporarlos? Y bueno, si vos tenés 82% del mercado ocupado por Aerolíneas, la realidad es que es un operador excluyente, es decir, o es Aerolíneas o casi es nadie. Muy bien, ¿en algún momento se puede hacer una auditoría o puede llegar a caer en los directivos de Sol alguna suerte de imputación penal? Sí, a ver, incluso yo voy a decir más.
Hay un pedido... Digo, porque esos 120 millones me parece que se transforman en una suerte de gran interrogante, ¿no? Sí, pero aparte es un poquito más amplio, porque la imputación penal incluso la han pedido algunos sindicalistas esta mañana, no solo para la gente de Sol, sino también para quienes ocupaban un cargo directivo en aerolíneas. Es decir, ha sido como muy amplio. Claro, para establecer si fue un acuerdo indirecto, directo, si es culpa de Sol, culpa de aerolíneas. Culpa de dos directivos. Hay que revisar esa situación. ¿Y los españoles? Se pide responsabilidad. Los españoles tienen un rol, yo diría, secundario en todo esto, porque obviamente es la parte que ingresa cuando la compañía Sol empieza a tener determinado tipo de características para poder operar. Dicho sea de paso, una especie de salvaguarda que era este acuerdo de complementación con aerolíneas. Es decir, si a vos te aseguran una cantidad de dinero para poder funcionar y vos tenés como ese tipo de condiciones, a cualquier grupo empresario del mundo le va a encantar venir a invertir en tu empresa. ¿Por qué? Y bueno, porque vos tenés hasta la ganancia asegurada. Decíamos esta cláusula que le aseguraba 12% de los costos de explotación y entonces, digamos, si vos perdías, ya sabías que tenías la compensación. Si ganabas, estaba todo fenómeno. Es decir, tenías como el riesgo empresario cubierto y si ganabas, ganabas dinero, ¿no? Estas son un poco las condiciones en las cuales estaba operando Sol. Digo, los diferentes empleados, supongamos que se absorben. Supongamos que lo absorben todas las aerolíneas por una cuestión solidaria, supongámoslo. Van a quedar varios aviones también varados. Sí, por supuesto. ¿Esos aviones se van a embargar? ¿Esos aviones están operativos? ¿Esos aviones hoy por hoy el directorio de Sol los puede utilizar de manera discrecional? Sí, a ver, ahí me parece que es interesante porque los aviones nuevos de Sol están pintados de celeste, que es el color de Austral. Entonces, como mínimo, me parece que en principio esos aviones no sé si van a seguir volando, primero, por ahora al menos. Y después van a quedar sujetos a... Están operativos, ¿no? Sí, digamos, van a quedar... Son aviones de Sol, no son aviones de aerolíneas. Es decir, los vendía aerolíneas, sí. ¿Se rematan después? Bueno, se pueden rematar o se pueden... No, parte del concurso, me parece. Sí, parte del concurso preventivo. Sí, por supuesto. Se venden y con ese dinero se hace frente a lo que son las deudas. Claro. Después, indemnizaciones y demás. Ha tenido lugar, la aerolínea Pluna, por ejemplo, tuvo un desenlace bastante parecido. ¿La ruta sigue estando vigente para los directivos de Sol o esa ruta la vuelve a tomar aerolíneas? No, en principio la ruta es de quien de alguna manera la lleve adelante, digamos, es decir... De quien la ejecute. Sí, exactamente, digamos, de quien la ocupe. Lo que también tenemos en claro es que en una aerolínea que se va a ir achicando, lo menos probable es que Aerolíneas quiera ocupar rutas que le destinaba a Sol porque incluso no le eran rentables, ¿no? Entonces, digamos... ¿Puede haber alguna ruta como Buenos Aires-Córdoba o Buenos Aires-Rosario? Sí. Que se ocupe, sí. Pero bueno, después puede haber otra compañía, no sé, el caso, por ejemplo, de LAN, que es la que tiene un 19% del mercado, que podría empezar a ocupar alguna de estas rutas. Te hago la última para cerrar. ¿Qué es lo que se está discutiendo ahora mismo en el Ministerio de Trabajo y con participación, me imagino, del Ministerio de Transporte? Sí, yo recién justo pedía algo de información del Ministerio. Se está discutiendo claramente lo que es, primero, un poco el papel que van a tener los trabajadores, cuál es el destino que van a tener en el corto plazo, si se les puede, obviamente, pagar, si la empresa se va a hacer responsable. En el comunicado dice que sí, que se hace responsable por todo, por las indemnizaciones, por los salarios que se les adeuda, pero en líneas generales me parece que la aspiración de quienes están hoy en el Ministerio de Trabajo es tratar de conseguirles un nuevo puesto de trabajo. Juli, gracias, por favor, por estar gracias con nosotros, muy amable. Vamos a hacer una pausa, es muy cortita, por supuesto que seguimos en vivo allí en Aeroparque, de modo que en el transcurso de la tarde, si surge alguna novedad importante o algo que los trabajadores en especial quieran transmitir, ahí va a estar el móvil de C5N con Juan Cruz Clemente. Vamos a reflejar absolutamente toda esa realidad y esa angustia que viven esas 300 familias que por ahora siguen siendo parte de esta empresa que está negociando qué va a pasar con todos ellos, que son los que nos importan, los laburantes, en el Ministerio de